Buenas noches, gracias por acompañarnos en su programa Tertulia de Noche cada semana aquí a través de canales 14 y 16. Este gobierno corre rápidamente por dejar establecida al menos alguna aprobación de legislación que le permita al país tener mayores recursos, sobre todo para enfrentar el déficit fiscal que enfrenta Costa Rica, y que de no plantearse alguna solución entraríamos en una crisis como lo han anunciado algunos economistas. Pero bueno, en esa carrera por aprobar nuevos impuestos, ¿qué es lo que se está planteando? ¿Qué es lo que los diputados ya aprobaron en una comisión y que en las próximas 3 semanas se va a discutir en el plenario, y que en alguna medida ha despertado la preocupación de la clase trabajadora costarricense, en el sentido en que los diputados se están centrando mucho en los temas de aplicar impuestos a salarios, a aplicar impuestos a pensiones, a reformar lo que es pasar a un impuesto de valor agregado en lugar de un impuesto de consumo. En fin, son temas que en alguna medida tienen al país en constante discusión sobre si lo que pretenden discutir en la Asamblea Legislativa va a solucionar primero el déficit fiscal, que es increíble lo que hemos tenido en los últimos años, y que bien es cierto, este gobierno se ha preocupado por alguna discusión, no lo ha resuelto como debe ser, pero que la clase trabajadora ya se prepara, incluso habla de que el 1 de mayo podrían manifestarse sobre lo sucedido. Vamos a conversar hoy con Albino Vargas, que es el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Estamos aquí en San José, en sus instalaciones, y le agradecemos por recibirnos para hablar de este tema y hacer una valoración también general de lo que ha sido este gobierno del Partido Acción Ciudadana. Don Albino, gracias por recibirnos aquí en su casa. Don Álvaro, es un verdadero honor que ustedes hayan venido aquí hasta la sede de la ANEP, San José, a conversar con ese servidor de ustedes. Muchísimas gracias a toda la teleaudiencia que está viendo este programa, este prestigioso programa en una zona del país o en varias zonas del país donde sabemos que hay mucha gente de pensamiento crítico, muy preocupada por el acontecer nacional. Y efectivamente, yo por lo menos creo que estamos viviendo tiempos muy sui generis en la realidad sociopolítica costarricense. Yo creo que hay como un sistema político añejo que se resiste a morir, pero hay una gran incertidumbre sobre qué sigue. ¿Qué sigue? Entonces como que estamos en una especie de limbo político, social. Las elecciones de segunda ronda fueron inéditas, y pues desde mi perspectiva, y se lo dice un ciudadano que votó en blanco, yo voté en blanco, yo lo anuncié previamente. Yo hubiera jurado que era votado por el PAC usted. No, señor, yo voté en blanco porque me dejé guiar por la conformación de los equipos económicos de los señores Alvarado, y yo dije, yo no puedo votar por un banquero, no puedo votar por Edna Camacho, por Jorge Guardia, en el caso de don Carlos Alvarado. Jorge Corrales. No, Jorge Guardia, que le va a ayudar, y no podría haber votado por un banquero como Gerardo Corrales, que viene del BAC San José, o por don Edgar Ayales, que procede del Fondo Monetario Internacional. Entonces, no señor, yo voto en blanco, me siento muy contento. Creo que mal hace don Carlos Alvarado si él cree que esa gran votación que él tuvo es como un cheque en blanco para hacer lo que él piensa que se debe hacer. Entonces ahí es donde uno siente que podría haber un rumbo de colisión en próximas, no sé, días, semanas o meses, no sé. De eso vamos a hablar ahorita, Sí, pero señora. en esa transición, el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas a usted los tienen preocupados. Hay expedientes en la Asamblea Legislativa que pretende gravar el salario de los trabajadores.
voy a compartir, no sé, una publicación que hace en La Nación un economista, Eliezer Feisenhit, que entre otras cosas dice: el diputado Jorge Rodríguez del Partido Unidad de Cartago presentó un proyecto de ley para fortalecer el IBM, el impuesto de vejez y muerte, que pretende saquear el fondo de capitalización laboral, así como las pensiones complementarias de los trabajadores. Según esta grasajeada, que así lo escribe, se tomaría 1.5% del salario del trabajador, que normalmente iría a engrosar su fondo de capitalización laboral, para desviarlo al régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja. Simultáneamente se tomaría otro 1.25 del salario del trabajador, que en condiciones normales sería destinado a su pensión complementaria, para también depositarlo en el IBM. El problema con esta iniciativa es que tanto los recursos del Fondo de Capitalización Laboral como los del ROP se depositan en cuentas individuales a nombre del trabajador. Si el dinero es desviado de estas cuentas al IBM, el trabajador tiene que saber que lo que era dinero a su nombre pasaría a la buchaca común del IBM, donde los fondos son de todos los trabajadores, pero no son de ninguno en específico. Siendo que el IBM, por su diseño y falta de voluntad política para reformarlo, corre el riesgo de quebrar, los trabajadores de hoy, y específicamente los más jóvenes, jamás volverán a ver su dinero. No olvidemos que el Fondo de Capitalización Laboral es parte del auxilio de cesantía que el trabajador puede disfrutar en caso de la ruptura de su relación laboral. El ROP, por su parte, es una pensión adicional que vendría a complementar la magra pensión que podemos esperar del IBM. Robarle recursos a ambos fondos para depositarlos en el barril sin fondo del IBM solo vendría a debilitar la estabilidad futura de cada uno de los trabajadores. Él habla que es un nefasto precedente que se pretendía discutir en la Asamblea Legislativa. Y igual que el tema de gravar las pensiones, ¿verdad? Bueno, ese proyecto de don Jorge Rodríguez es un proyecto más relacionado con, bueno, es el más importante sistema de pensiones del país, que es invalidez, vejez y muerte. Claro. Digamos, por ahorita no tiene ninguna viabilidad política ese proyecto. Lo cual es una buena noticia. Entre comillas, porque la sed, la insaciable sed del tema fiscal, ¿verdad?, podría hasta arrasar con invalidez, vejez y muerte. Entonces no debemos ver estas iniciativas con menosprecio, claro, sino uno podría decir que hacen fila. Vea, ahorita lo que más nos preocupa es este proyecto expediente 20.580, que ya recibió dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Hacendarios, que lo votaron 2 diputados de Liberación saliente, ¿verdad?, doña Sandra Piz y don Juan Luis Jiménez, que lo votó el diputado del PAC, Marco Vinicio Redondo, y el diputado presidente de esa comisión, Juan Luis Jiménez, el de apellido Leiva, Johnny Leiva de la Unidad. Y después está Juan Jiménez Leiva, Maureen Fallas de Liberación Nacional. Perdón, Maureen Fallas, Maureen Fallas de Liberación, Sandra Piz de Liberación, Johnny Leiva y Marco Vinicio Redondo. Me equivoqué. Guevara, el Movimiento Libertario. Votó en contra. Edgardo Araya. Y Alexandra Loría de Restauración Nacional. Votaron en contra. Bueno, este es un proyecto que está haciendo arder a los sectores sociales. Impuesto de renta al 20%. Okay. Este proyecto de ley bueno, nosotros le hemos puesto el nombre de combo fiscal. Pues hay una mezcla ahí de ingredientes que nosotros vemos potencialmente explosiva. Es un proyecto muy injusto desde el punto de vista del crecimiento de la desigualdad, ¿verdad? Es un proyecto que le impone un impuesto del 13% a una serie de servicios y productos que hasta hoy en día no pagaban. Claro. O sea, yo voy a ir a la peluquería a cortarme mi cabello y con este proyecto de ley tendré que pagar 13% más del importe del corte de cabello que usualmente he venido pagando. Y así con los servicios médicos, los servicios de salud, el gimnasio igual, el gimnasio, el cine, etcétera, 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 ¿verdad? Y es un impuesto que es el más injusto de todos, ¿verdad? Porque es el impuesto que pagamos todos por igual sin discriminar ingresos. Luego tiene medidas muy delicadas como
gravar los dividendos de uno de la cooperativa con un 8%, ¿verdad? O gravar los dividendos de uno producto de una asociación solidarista, también a final de año con un 8%. Vamos por partes. Si a usted le dan los excedentes de una cooperativa, Ajá. usted tendría que pagar 8% de impuesto a la renta con cualquiera que sea que sea el monto que yo reciba. Igual con los excedentes del solidarismo. de la asociación solidarista. Sí, sí. Hay una gran cantidad de personas en este país también. Sí, claro. Cooperativistas y asociación solidarista. Pero ¿quién está en las cooperativas y quién está en los solidarismos? Y pues los trabajadores. Exacto. De ingresos medios, altos y bajos, pues son los trabajadores. Luego hay una gran polémica por el tema del 15% a la pensión de uno, el régimen complementario de pensiones, régimen obligatorio de pensiones, el ROP, o la pensión voluntaria. Entonces ahora andan diciendo que es un error de texto. Pero el 15%, lo que he entendido es que se aplicaría una vez que usted la reciba. Sí, claro. O sea, usted ahora va a recibir, si usted se pensiona, un 40% más un 20% del ROP, y aún así, cuando usted disfruta menos de su pensión, le va a llegar menos que su salario. 15%. Ahí tendría que comenzar a pagar 15%. Pero además tengo que pagarle un 4% más a la operadora de pensiones que administra mi platilla. A partir de la comisión, aprobación. a partir de la aprobación de esta ley. Bueno. Ahora andan diciendo que eso es un error, ¿verdad? Que hay que corregir ese texto. Pero salió de comisión exactamente como entró. Salió de comisión exactamente como entró. Lo que quieren es que seguro la gente se olvide de eso para meter el gol. ¿Y quién está impulsando eso, Albino? Bueno, básicamente Otón Solís, Sandra Piz, en esencia, el gobierno actual, el gobierno entrante. El gobierno actual, el gobierno entrante. Llama la atención el voto de la señora que sustituyó a don Fabricio, doña Alejandra Loría, que es de Restauración Nacional, que votó en contra. Y si este proyecto pasa a la nueva Asamblea Legislativa, uno podría preguntarse qué va a pasar con los 14 votos de Restauración Nacional. Con Liberación no contemos porque Liberación... va a jugar ahí de acuerdo a sus intereses. Sí, lo que pasa es que Liberación también, luego de la derrota electoral más grande de toda su historia, Liberación debería revisarse si no le conviene ir a un poquito a beber a sus fuentes originales, claro, ¿verdad? Y recupera algo de la socialdemocracia primera que tuvo. Votar este proyecto. Votar este proyecto es ir en contra. Votar este proyecto en la condición en que está es ir exactamente contra los mínimos valores socialdemócratas. Porque este proyecto está cargado por el lado de la desigualdad, entendamos, por el lado de la desigualdad. Pero Albino, han querido vender, incluso el mismo Otón Solís, la idea de grabar las pensiones de lujo, otras cosas que vienen ahí que se suenan interesantes, que es grabar el HBO Plus, grabar los servicios de streaming, de Netflix. Usted tiene que promover... Entre todo este paquete, ¿verdad? Lo cual no se ve mal. Lo cual no se ve mal, lo que pasa es que lo que graba por el lado, digamos, de la progresividad es lo menos. El leñazo más fuerte se lo lleva el asalariado. Porque es ahí lo más rápido recaudación de recursos. Es más rápido recaudar. Y el mayor es el grueso. Sí. Pero además, aquí tenemos un gran problema de fondo. El gran problema de fondo es que la carga contra los empleados públicos. Y está harto demostrado que el sueldo de los empleados públicos no es el responsable del déficit fiscal. Porque vea, aquí hay algo que, mira cómo estamos nosotros estamos partiéndonos el alma a ver si la gente nos entiende, a ver si el pueblo nos entiende, y por eso uno valora este espacio de oro que usted me da. Hay una parte que dice que grabarían con un impuesto de renta del 20% a los salarios que oscilan entre los 2.1 y 4.5 millones, y uno el 25% a los que superen los 4.2 millones, que en la actualidad esos pagan 15%. Sí, van a subir las grandes rentas de los grandes, las rentas que ya de por sí son bastantes de los grandes salarios. Uno diría, eso está bien. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente, vean. Nosotros como país tenemos una deuda pública espantosa. Nosotros debemos como país unos 25.000 millones de dólares, no colones, dólares.
Usted coge... Se le pierde la cifra a uno. Si usted coge esa cifra en dólares y digamos que usted la multiplica por 600 pesos, que es hacia donde va el valor del dólar ahorita, entonces eso le da a usted 15 billones de colones. 15 billones. Todavía se le pierde más la cifra 1. 15 mil millones de millones, algo así es, o 15 millones de millones. 15 millones de millones. Ya millones. ¿Verdad? O 15 mil millones de millones, no sé, la cosa es una cifra que se pierde. Es espantosa. Y como hoy somos casi 5 millones de ticos, ¿verdad? Casi 5 millones de ticos, usted coge esos 15 billones y los divide entre 5 millones de ticos, cada uno de nosotros, su persona, la mía, el camarógrafo, el señor que está en el estudio, etcétera. Los que nos están viendo. Los que nos están viendo, debe entre 3 y 3,5 millones de colones por cabeza. En este momento están haciendo una chiquita en un hospital, en el hospital de San Carlos, o un bebé en el hospital de San Carlos, ya nace con una deuda de 3 a 3,5 millones. Ese es un problema. El otro problema, que es el que está ahogando, es el pago de los intereses de esa deuda. Claro. El pago de los intereses de esa deuda. Es una bola de nieve. Que es lo que llamamos nosotros el verdadero disparador del gasto público. Ese pago de intereses solo en este año 2018 se va a llevar casi 4 puntos de Producto Interno Bruto, de PIB. Hoy día un punto de Producto Interno Bruto equivale a 350,000 millones de colones. 4 puntos sería casi 1,500,000 millones de colones. Es que se pierde uno en esta cantidad. Aquí nos dimos a la tarea de hacer un ejercicio en ANEP, déjeme ver si lo tengo disponible, ¿verdad? Lo tengo disponible para que su distinguido auditorio tenga claro de qué estamos hablando. Vean, cada segundo que pase, aquí lo tengo, cada segundo que pase, 45,140 colones por segundo, es los intereses de la deuda. 2,708,000 colones por minuto. Por hora, 162,504,000 colones por hora. Por día, cada 24 horas, 3,900 millones de colones. Cada 24 horas. Por mes, 117,002 millones de colones. Y por 12 meses al año, 1,404,000 millones de colones de intereses. Es decir, este programa que dura 1 hora, ¿verdad? Cuando termine este programa que dura 1 hora, el gobierno tiene que pagar 162,504,000 colones de más en intereses de la deuda. Entonces nosotros estamos diciendo que este paquete tributario, este combo fiscal, ni cosquilla le va a hacer a eso, ni cosquillas. Más bien va a hacer más daño, ¿verdad? Va a hacer más daño con los intereses en los dividendos de la cooperativa, el solidarismo, claro, la renta a las pensiones complementarias, a las pensiones voluntarias, poner el impuesto al valor agregado. Entonces va a hacer más daño y no va a resolver. Y entonces dentro de 1 año o año y medio nos van a pedir otro paquete. Pero la gente se siente feliz cuando hablan de que le van a meter tope a los pluses salariales, que los burócratas en este país es que tienen mal a Costa Rica y que ganan muchísima plata, bueno, más que a otros. Esa es la campaña que incluso vi un dato por ahí, Albino, que habla de que en Costa Rica que casi 1,200 trabajadores, que la mayoría son médicos de la caja, ganan más de 5 millones y resto de colones al mes. Bueno, por eso hemos dicho nosotros, ojo con esto. Y que lo consideran una barbaridad y que ya tienen que poner el tope a los aumentos de salario. Vean. ¿Eso es bueno o no está mal? Los señores que hablan del empleo público deberían puntualizar de qué clase de empleo público quieren hablar, porque hay 14 sistemas de empleo público en Costa Rica, 14 sistemas de empleo. El de los médicos es uno.
Claro. Si usted quiere cambiar la ley de incentivos médicos, pues agárrese con los médicos. ¿Ah? Pero están haciendo una generalización, ¿verdad? Hablan de empleo público en totalidad Como si todos todos. ganaran 2 millones, ¿verdad? Y se les Exacto. olvida el trabajador municipal que recoge basura, se les olvida la señora del CENSINAE que cuida chiquitos, por lo general de madres solas, se les olvida el asistente de pacientes de la caja que asea y que limpia las necesidades fisiológicas del paciente que no se puede mover, ¿verdad? O no analizan la maestra que tiene 40 chiquitos en el aula, ¿verdad? O el empleo público del bombero o de la enfermera, ¿me entienden? Entonces han hecho una generalización odiosa, donde todo el mundo fue incluido en el mismo saco. Incluso, y sí, hay cosas que se deben discutir, por ejemplo, hay cosas que se deben discutir, nosotros estamos de acuerdo que hay cosas que se deben discutir, pero no son la generalidad, no son la generalidad, ¿verdad? No son la generalidad. ¿Cómo es posible que para que usted contrate un policía penitenciario tenga que ofrecerle un riesgo? Vea, ese es su salario base y este es un riesgo para que usted se venga a trabajar como policía penitenciario. claro, Y un policía penitenciario entra ganando 400,000 pesos. ¿Cuál es el privilegio ahí? Dígame cuál es el privilegio ahí, ¿verdad? no. ¿Me entiende? Entonces deben desagregar. Ahora, ¿ustedes cómo ven cuando comparan con los privados? Porque uno ve noticias y reportajes que dicen un conserje en la Universidad de Costa Rica gana 2 millones, mientras que en la empresa privada gana Sí. tanto. Bueno, Comienzan a hacer vea, comparaciones entre, sí, como sí. diciendo, es que ser trabajador público es un privilegio y el gobierno está mal porque les paga muchísima Sí. plata. Vea. En cambio, la empresa privada paga menos y es más eficiente. Sí. Lo de los 2,5 millones del famoso conserje, Ajá. eso se desmintió. Eso no existe, eso no es real. Eso fue usado como Campaña. arma de propaganda, ¿verdad? Uno ha hablado con el sindicato de empleados de la UCR y uno se asusta si hay una élite en la UCR. Sí hay una élite. Se hablan de que son Pero la mayoría... 51 trabajadores de la Universidad de Costa Rica ganan, 57 ganan más de 5 millones. Y en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz hablan de 51 trabajadores, en el Poder Judicial 42. Usted y revisa, 800 y resto en la usted caja. revisa todo eso. Usted revisa todo eso y lo regula, lo regula o le pone esas rentas que se vienen, ¿verdad? Pero no se vale aprovechar esos casos Claro. precisamente para machetear el salario de los medios Claro. y de los de abajo, ¿verdad? Porque también lo que se ha vendido a la opinión pública es, que el empleado público gana el doble de lo que gana el privado. Correcto. Que tampoco es exacto, ¿verdad? Tampoco es exacto. Es decir, yo le puedo traer a usted un recolector de basura de la Municipalidad de San José que después de 20, 25 años de servicio, si acaso llega a 500, 600,000 pesos de salario. ¿Entiende, verdad? Entonces, ¿y qué tiene que ver la municipalidad con el déficit fiscal? Si el déficit fiscal está en el área central del Estado, la municipalidad tiene rentas propias. Eso es bueno, igual que otros poderes de otras... Claro. Lo que pasa es que entonces usted, si usted quiere arreglar el problema fiscal, arreglémoslo entre todos. Pero acaba de salir una noticia que entre el 20 y el 27% de las grandes empresas territoriales, ese es otro tema. Grandes empresas territoriales declaran cero utilidades O pérdidas. o pérdidas. ¿A quién le van a vender esa mentira, por Dios santo? ¿Verdad? Y entonces la Contraloría le jale el aire al Ministerio de Hacienda y le dice, vea, tiene que revisar esa forma que usted Y hace habla que control tributario. en el 2016 negocios de ese tipo habían reportado utilidades o han tenido ganancias por 4 billones de colones, billones. Billones de colones. Y ahora reporta el 25% de las grandes empresas de Costa Rica Sí. de cero utilidades Sí, o no tienen sí. ganancias. Y otra noticia que salió por ahí, ve el dinero que se mueve digitalmente, las transacciones financiero-bancarias. Yo no sé si usted hace transacciones financiero-bancarias No, todos los días. me o da los susto. compañeros de las cámaras hacen, yo no hago. Pero el año pasado se hicieron casi 150 millones de transacciones financieras. Y se movieron casi 6 puntos de Producto Interno Bruto. ¿Quién mueve esa
gran masa de dinero. Los trabajadores no movemos esa masa de dinero. No. Esa masa de dinero. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque nadie quiere hablar de esto. Hablemos del dinero sucio, del dinero del narcotráfico, del dinero del crimen organizado en el circuito financiero del país. Ahí está. Revisen una publicación de la BBC de Londres, porque yo revisé, de la BBC de Londres. En los últimos 10 años, por los bancos ticos, por el sistema financiero tico, se movieron 64.800 millones de dólares. ¿Verdad? Y no pagan nada. No pagan nada. Una de las propuestas que hacemos nosotros, bueno, ¿por qué no se pone una tasa, un impuesto, si usted lo quiere transitorio, digamos de transacciones financiero-bancarias de $10,000 para arriba, para que usted no afecte al sector medio o al sector bajo, ¿verdad? Le pone que un 0.25 o un 0.50. Si usted mueve $11,000 de un banco X a un banco Y, sabe que tiene que pagar un peaje. Y es facilísimo de controlar. Es fácil, porque todo eso es electrónico. Sí, claro. Bueno, ahí hay una alternativa. Otros temas que no se han querido discutir, renta global, renta mundial. Que no se ha querido discutir. Pues son vea, grandes uno conoce grandes empresarios de autobús que tienen un montón de líneas de autobús, porque usted sabe que en líneas de autobús la tendencia es a concentrarse, ¿verdad? Pero lo tienen en empresitas separadas. A un vicepresidente del Grupo La Nación también lo estaba acusando de que había mandado un montón de capital a Panamá y tampoco había pagado nada. Bueno, ya están demostrado esa vara de los papeles de Panamá. Panama Papers. Sí. Los Panama Papers. Es decir, la evasión fiscal tributaria con ropaje legal o sin ropaje legal, ¿verdad? La elusión, ¿verdad? Que la elusión es todas aquellas maniobras para pagar menos de lo que me toca pagar, ¿verdad? Donde hay firmas auditoras cómplices, es 8,5 puntos de Producto Interno Bruto. 8,5 puntos de Producto Interno Bruto. Y si usted va y revisa el sistema de exenciones y exoneraciones, usted está hablando de 6 puntos de Producto Interno Bruto. Solo en esas dos áreas de la política fiscal de un país, usted tiene 15 puntos de PIB. Y aquí están aterrorizados, porque el déficit fiscal va a llegar a 7 puntos al terminar este año 2018, cosa que nosotros no le negamos preocupación, dimensión a eso. En noviembre se llevaron un gran susto los maestros y los policías y otros empleados públicos. Pero igual, Albino, si ahora no digamos, si esta aprobación que se dio en comisión no sustenta en la discusión plenaria, yo creo que este país ya a partir de julio ya no tendría plata, igual. Bueno, es que ese es el gran dilema, ¿verdad? Ese es el gran dilema. Están metiendo al país en una coyuntura que es, digamos, es claro que se ocupa una reforma fiscal. La carrera por darle recursos al gobierno frescos es lo que estamos viendo en esta transición política. Viendo, exactamente. El tema es hasta cuánta presión van a meter a la clase trabajadora en su totalidad, vendiéndole el discurso de que hay un sector muy poderoso de las pensiones de lujo que son horrorosas, a nadie le gusta, pero que hay otras cosas que ustedes señalan disfrazadas que van en la colada, que van a afectar al sector trabajador. Bueno, vean, por eso nosotros nos inclinamos por un plan de contingencia fiscal, un proyecto de contingencia fiscal. Es que, digamos, es muy interesante que usted le diga a la sociedad, usted gobernante, usted diputado, miren sociedad, en esto tenemos que sacrificarnos todos. Claro. Estamos en el mismo barco y si esto no se arregla, aunque usted esté en primera clase como tripulante, también se va a ir. Si el barco se hunde, se hunde también la primera clase, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso, vamos a tramitar un proyecto de contingencia fiscal para que la sociedad vea que efectivamente vamos a poner a pagar primero a los que están acostumbrados a robar, a evadir, a eludir. Y a los que tienen plata. Los que tienen plata afuera, los que no pagan lo debido, ¿verdad? Una vez que usted se convence que efectivamente empezamos por los de arriba, ahora sí, hablemos de la contribución de los de abajo.
y yo pienso que el movimiento sindical se abre porque nos dimos cuenta que a los de arriba, efectivamente, por primera vez, alguien les dijo, paguen lo debido. Sí, pero no hacen campañas, digamos, hacen campañas o la discusión anda sobre lo que llaman ellos la clase trabajadora privilegiada, pero la clase empresarial privilegiada, de eso no se discute nada. No se habla, eso no se habla. Si nosotros no hemos visto una sola iniciativa en este proyecto, no hemos visto a un Otón Solís cortándose las venas porque los banqueros del sistema financiero tributen lo que tienen que tributar. Eso no hace política. Eso no hace política, pero sí van a sacrificar al obrero de una fábrica que se gana 280,000 pesos de salario mínimo, ¿verdad? Al cual hay que restarle el 10% de la seguridad social, que tiene 2 chiquitos, que lo lleva una vez al mes a la barbería a cortar el pelo, que tenía dispuesto 6,000 pesos y ahora tiene que poner 7,500. Pero Otón Solís sale diciendo con gran alegría que le van a poner tope a los pluses salariales. ¿Eso qué significa? ¿A cuáles pluses salariales? Dígame a cuáles pluses. No sé, me imagino es que Otón Solís primero se habla en términos generales, no sé si a los universitarios. Bueno, pero es que no lo dice. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dice? Porque don Otón Solís no quiere meterse con los grandes grupos corporativos de los altos salarios de la escala tecnocrática del Estado, ¿verdad? Él generaliza y le tira lodo a miles de empleados públicos que sí trabajan honestamente. ¿Ah? Porque si usted me dice que hay empleados públicos que no se merecen serlo, yo se lo acepto a usted. ¿Ah? Pero que la gran mayoría de los empleados públicos cumple su misión de verdad, eso es inobjetable. Y usted lo ha constatado en las emergencias nacionales. ¿Ah? Usted lo ha constatado en las emergencias nacionales, ¿verdad? Donde usted ha podido ver cómo funciona el ICE, el INSS, el AIA, los bomberos, la Cruz Roja, la Caja, los hospitales, el Ministerio de Salud, el IMAS, etcétera, a la perfección, socorriendo a los costarricenses que más les va, que más mal están en ese momento. Y es extraño porque Otón Solís para este gobierno y para el mismo Carlos Alvarado es como el prototipo, el economista visionario, solidario con el Estado y justo con el pago de impuestos, que es lo que él es el que lo ponen va a ser parte del equipo garante de la economía de este país. Va a ser parte del equipo, de hecho ya lo es. Claro. De hecho ya lo es, pero con un enfoque tan confrontativo no le va a ayudar nada a don Carlos Alvarado, porque uno siente que don Otón en su rigurosidad ética no es parejo. Claro. No es parejo. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos para continuar conversando con Albino Vargas, secretario general de la ANEP. Estamos aquí en San José hoy, vinimos a conversar sobre este tema que va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Ya volvemos. Bien, continuamos con esta tertulia de noche. Albino, el 1 de mayo, con base a todo lo que hay en la Asamblea Legislativa y la oposición de ustedes a estas propuestas que hay, ¿qué van a hacer? Bueno, el 1 de mayo es una fiesta mundial, ¿verdad? Es una fiesta obrera mundial. Es una conmemoración de mucho significado emocional, histórico, psicosocial y todo para los trabajadores del planeta. Claro. Este 1 de mayo es especial aquí. Empieza la nueva Asamblea Legislativa y 8 días después asume don Carlos Alvarado. Y estamos en medio de este proyecto que para mí definirá todo el rumbo de las relaciones del gobierno que viene con los sindicatos. Entonces, hemos hecho un gran esfuerzo de unidad sindical. Los principales agrupamientos sindicales nos estamos ya sentando en una misma mesa. ¿verdad? Estamos trabajando una agenda compartida. Por lo menos este proyecto nos ha pegado, nos ha juntado a partir de visiones comunes y hemos hecho un gran esfuerzo de tolerancia, de dejar celos de protagonismo y rivalidades personales entre los principales dirigentes, y hemos acordado un único desfile con un único punto de partida que será el Parque La Merced, el 1 de mayo a las 9, 9:30, 10 de la mañana. Se está convocando a todas las agrupaciones sociales,
más allá de los sindicatos, de movimientos estudiantiles, de juventud, ecologistas, cívicos, patrióticos, productores, campesinos, de mujeres, de la diversidad sexual, ecuménicos, etcétera, ¿verdad? Para mostrar, digamos, un movimiento social bien dinámico, bien activo, bien participativo, bien diverso, este especial 1 de mayo. 1 de mayo. Podría estar marcado ese 1 de mayo con un primer debate de este proyecto, claro, o podría estar preludiando ese 1 de mayo el primer debate en la nueva Asamblea Legislativa. Eso está... El recibimiento, lo que podría ser el recibimiento, ¿verdad? El recibimiento. Y bueno, nosotros hemos notado una gran indignación en la gente, en distintos sectores, y vamos a ver qué pasa en la primera semana de mayo, en la segunda semana de mayo, si efectivamente se puede hacer un movimiento de altísima intensidad y de grandes dimensiones. Eso es lo que nosotros pensamos. Ahora, más allá de la discusión de si los derechos humanos o no los derechos humanos, de lo que se discusión en política, ¿qué ven ustedes que podría asumir este gobierno, digamos, de Carlos Alvarado, que es el mismo del PAC, ahora que se junta con el Frente Amplio y hace cama con el Partido Unidad, específicamente con Rodolfo Pisa, y dice: queremos hacer el gobierno del Bicentenario, un acuerdo nacional y echar para adelante? Ya Restauración y Liberación dijimos: nosotros no queremos puestos ahí, ¿verdad? Pero principalmente que ideológicamente ellos se encuentran, ¿verdad? En alguna parte se van a encontrar y van a tener que tomar algunas diferencias por rumbos aparte. Bajo esta coyuntura, ¿ustedes qué ven, digamos, bueno, como sector sindical? Usted que este año es muy importante. Este año se conmemoran 70 años de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este gran acontecimiento histórico ocurrió un 10 de diciembre de 1948, 70 años. ¿Por qué lo resalto? Porque en la campaña, ¿qué pasó? Prácticamente se entendió que al hablar de derechos humanos, usted hablaba de los derechos humanos de la población de la diversidad sexual, punto. Nada más. Nada más, y eso no es cierto. Son 30 artículos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene 30 artículos, donde el artículo 23, es directamente de la clase trabajadora. Es derecho humano universalmente reconocido fundar un sindicato, estar en un sindicato, ser dirigente de un sindicato, tener derecho a salario digno, tener un empleo decente, tener protección del Estado, protección social del Estado. O sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos abarca, contempla, incluye el mundo del trabajo. Y entonces, si usted se atiene al texto del programa de gobierno del PAC, por ejemplo, ¿verdad? Usted se va a encontrar que uno no entiende cómo Carlos Alvarado se asoció con los neoliberales del Partido Unidad. Porque si don Carlos Alvarado es consecuente con lo que dijo en su plan de gobierno del PAC, tiene que darle un énfasis a los derechos humanos. Y usted no puede darle énfasis a los derechos humanos si usted no concibe un Estado bien agresivo, ¿verdad? Un Estado promotor de políticas públicas de inclusión social, ¿verdad? Yo no sé qué va a pasar si ese proyecto se consolida. Allá hay una regla fiscal, ¿verdad?, que es como el estandarte de don Rodolfo Pisa, ¿verdad? ¿Qué plantea que una vez que ese proyecto sea ley, durante los próximos 4 años, ¿verdad?, año 1, año 2, año 3, año 4, usted recorte todo este gobierno tijerete 0,75% de Producto Interno Bruto. Usted está hablando de unos 280.000 millones de colones. Imagínese el recorte. Pero además, imagine que tiene que apartar la plata del pago de intereses de la deuda. Entonces, entre el pago de intereses de la deuda, que es sagrado, usted tiene que agarrar esa platita del presupuesto nacional, y ahora tiene que meterse en la camisa de fuerza
del recorte del 0,75% de PIB por cada uno de esos 4 años, ¿de dónde vas a recortar? ¿Qué le va a quedar a usted? Vea, sinceramente yo me consterno porque yo no sé. Y va a cerrar escuelas, va a cerrar colegios, va a echar policías a la calle. Porque para soportar, oiga, para soportar ese recorte de la regla fiscal, Y eso, ese recorte anual. y eso es un acuerdo entre ambos, Sí, ¿verdad? para soportar ese recorte de la regla fiscal anual, para soportar el pago de intereses de la deuda, que no quieren tocar el pago de intereses de la deuda y ya vimos qué representa, y usted no está cambiando el sistema tributario, Claro. ¿ah? O sea, usted está permitiendo que siga la evasión, la elusión, el robo de impuestos, las exenciones, etcétera. Sí, pero ¿qué vas a administrar? ¿Un Estado en ruinas? ¿Un Estado en ruinas? Pero de todos Yo no modos sé ese si- sector lo que ha querido es arruinar el Estado. Por supuesto, con Las todos grandes los errores empresas que tiene el principalmente. Estado, porque uno no puede negar todos los errores que ha habido, ¿verdad? Cómo se roban la plata, esto que acaba de ser denunciado, que 45.000 millones de pesos se robaron del Infocop. O uno se pregunta, ¿cómo es posible que las mismas firmas de mantenimiento vial son las que siempre ganan las licitaciones de mantenimiento vial? Y 2 gigantescas constructoras acaban de ganarse por 4 años o por 3 años 200, casi un punto de Producto Interno Bruto en mantenimiento vial. Y uno se queja, las carreteras siguen mal, Sí. ¿verdad? ¿Ah? Y lo que se robó don Samuel de la Jamber, los 30 millones de dólares, y los 50 millones que se robaron del producto del cementazo, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿qué le va a pasar a la clase trabajadora de este país? Que es la que sigue pagando y todavía quiere que paguen más. ¿Me entiende? Entonces lo mínimo que puede hacer uno como sindicalista es pegar el grito al cielo. Pegar el grito al cielo y decirle a los trabajadores, esto no está bien, esto se está haciendo mal, pero no nos quieren poner cuidado, a excepción de si somos miles. Ahora, todas estas discusiones legislativas que se quieren aprobar antes del gobierno es en alguna medida también para darle una finalidad al gobierno de Luis Guillermo y decir que entra con las manos limpias el gobierno de Carlos Alvarado, pero al final es una transición similar. O sea, uno esperaría, yo creo que la mayoría de ciudadanos que votaron por el PAC, que fue una gran cantidad de personas, esperan algo diferente de Carlos Alvarado. Porque al final lo que decía la mayoría es que aquí estamos peleando por los derechos humanos. Ya usted acaba de decirnos que es más que eso, el tema de los derechos humanos. Entonces, ¿qué esperaría el ciudadano como tal? Bueno, vamos a ver, primero recuerde que si hubiese sido por el voto PAC, don Carlos Alvarado no es presidente. Él recibió importantes grupos de votación que a regañadientes votaron por él. Bueno, todos lo sabemos. Un importante sector del liberacionismo fue y le vendió el alma al diablo para que la unidad votara por él, ¿verdad? Con el acuerdo de Rodolfo Pisa. Frente Amplio. Frente Amplio que, bueno, hay un voto importante ahí, pero después de la debacle de la primera ronda, no sé si el Frente Amplio calibró bien hacer esa alianza. Pero es que, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? O todos los ciudadanos, ¿cómo está la situación económica? ¿Cómo están los salarios? ¿Cómo está el desempleo? ¿Cómo está el desempleo juvenil? ¿Cómo está la criminalidad, la violencia, la corrupción? Yo pienso que nadie está esperando la sociedad perfecta, pero hay un montón de cosas que se han venido acumulando que urge corregir y que, con todo respeto, sin cacao no hay chocolate. Yo iba a la presentación del Estado de la Nación y decían que en este país se había crecido en 35.000 empleos por año, pero resulta que solo 4.000 eran formales, los demás informales, que los ricos están recibiendo 25 colones más que una persona común, que recibe solo un colón de ganancia. De que casi que el 40% de quienes terminan secundaria no llegan a la secundaria, eso se agrava más en zonas rurales, que estamos mal en educación comparado con otros países y nos hemos vanagloriado que somos
talladísimos en Sí, educación. eso La tiene- criminalidad va subiendo, Ujú. ¿verdad? ¿Qué está pasando? Que o sea que una de las cosas que puede, de las que puede rajar este gobierno es el crecimiento económico. El crecimiento económico ha sido, si no el más alto, de los mejores que ha habido en América Latina. Pero ¿cómo se distribuye? Así. Ese es el problema. O sea, los beneficios del crecimiento económico no se están distribuyendo de manera con equidad. Y los beneficios también, vía que le daban a la clase social, básicamente vienen del Estado, digamos. Y la Porque no política- llega, políticas sociales. nada más, porque no llega ese recurso que cada vez se concentra más en más ricos. Exactamente. ¿Cuál fue el principal mensaje de los votantes de don Fabricio? Para mí no fue la religión. Los votantes de don Fabricio, para mí en gran medida, era un voto enojado, un voto indignado, un voto protesta por el nivel de exclusión social a que ha venido siendo sometido en los últimos gobiernos. Pero entonces, ¿por qué recibió tantos votos Carlos Alvarado? Porque bueno, en la campaña se discutía entre si iban a desaparecer la negrita o no la negrita. Es que al final terminó en eso, al final terminó en eso la campaña, ¿verdad? La campaña que ahí terminó en eso y los errores de don Fabricio vienen desde, bueno, creo yo con lo que dijo su mentor religioso, ¿Cómo se llama? el Ronnie señor Chávez, Ronnie ¿verdad? Chávez. El señor Chávez, y cómo eso fue instrumentado, ¿verdad? A favor de la campaña de don Carlos. Pero que él haya tenido una alta votación en Punta Arenas, Claro. una alta votación en Limón y en Guanacaste, que al final se volcó un poquito, son zonas que hace tiempo el Estado de la Nación viene diciendo, ahí el desarrollo económico no se está distribuyendo Exacto. con equidad. Eso es un grito, porque incluso si uno ve las iglesias pentecostales, ha llegado a cumplir funciones que el mismo Estado ha dejado, ¿verdad? Funciones que el mismo Estado ha dejado. ¿Verdad? En temas de apoyo social, De apoyo social, en fin, a sectores de- sumamente pobres, que fue en alguna medida, en la primera ronda electoral, quien le dio el triunfo al PAC fue Cartago Heredia de San José, digamos, una zona más, y lo demás lo recibió Restauración Sí, Nacional. sí. Y me parece también que en el voto de Carlos hay un gran voto de clase media que, en mi criterio, tiene miedo de caer en la pobreza. ¿Ah? Clase media, media alta, diría yo, clase media, media alta, que de alguna manera ha asociado su bienestar económico a la existencia del Estado social, ya sea como servidor directo de planilla o haciendo negocios con el Estado, ¿verdad? A través de proveedores de bienes y servicios, ¿verdad? Sí, recuerde que este país fue una arquitectura social de capas medias y que son capas medias que abandonaron, en mi criterio, a Liberación Nacional, ¿verdad? Y se han venido pasando el PAC al que ven como el nuevo refugio de la socialdemocracia, ¿verdad? ¿Verdad? Y una vez Que uno no artículo sabe si eso es cierto o es que uno mentira, no sabe si es cierto o no, ¿verdad? Pero hace tiempo la socialdemocracia, yo diría que la socialdemocracia verde está huérfana, anda buscando un albergue, ¿verdad? Y ha creído tenerlo en el Partido Acción Ciudadana, que para mí ellos aspiran a convertirse en la nueva alternativa socialdemócrata del país, pero me parece que lo están haciendo mal porque están desde ya empezando con malas juntas. ¿Usted cree que esas juntas, como comenzó el mismo gobierno de Guillermo Solís, que quisieron hacer lo mismo en la Asamblea Legislativa, que es lo mismo que quieren hacer ahora, el primer año en la Asamblea lo mismo que quieren hacer ahora, lleguen a algo? O sea, usted ve sentado, es que cuando hablan acuerdos nacionales, es ver sentado a Pisa, digamos a Villalta y Edgardo, y ver a Carlos Alvarado y Otón, hablando del país en muchos temas. Lo que pasa es que con el descrédito de la clase política, usted sabe que existe eso en este país, los acuerdos nacionales sin sostén social no se van a mantener. Sí, el acuerdo de fulanito con menganito y con sultanito, pienso que no ayuda mucho. Pisa para usted es una mala junta. Sí, porque él tiene un pensamiento neoliberal, ¿verdad? Es muy fiscalista, muy macroeconómico, ¿verdad?
y su expresión femenina es doña Edna, Sí. ¿verdad? Doña Edna va a ser como la gendarme de que el acuerdo de Carlos Alvarado con el señor Pisa se cumple a rajatabla. Ahora, ¿cómo es el tema de la Asamblea, Albino? Porque realmente, a pesar de que va a gobernar el PAC, la Asamblea está muy dividida. Restauración va a tener 14 diputados. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, esa asamblea ya empezó a dividirse sin entrar. Ya se le quitó un diputado sí, ya, al PIN. al PIN. Tengo entendido que en Restauración Nacional como que se perfilan dos corrientes. Una propia de don Carlos Avendaño y una que le va a responder a don Fabricio. Me parece que en el Partido de Liberación Nacional va a haber mucha tensión por un sector que quiere de verdad recuperar la socialdemocracia, ¿verdad? Rehacer a Liberación Nacional, y otro sector que todavía sigue respondiendo, no sé si a los hermanos Arias al liberacionismo corporativo, que Claro. llamé yo, ¿verdad? El PAC siempre ha tenido división. Claro. Las fracciones del PAC como Ahí que siempre han llevan habido la como división en su ADN. 3 fracciones dentro del ¿verdad? mismo. Entonces yo no sé si los 10 que hay terminarán en Los progresistas, los sotonistas los y los no. sotonistas y los Sí, conservadores, claro. ¿verdad? Sí, yo no sé si ahora va a volver a pasar de nuevo, porque son 10, ¿verdad? 5 y 5, 8 y 2, o 3 y 7, no sé. Ojalá no ocurra, ¿verdad? Y los la unidad. Sí, pero volvemos a lo mismo. Bueno, la unidad se sabe que la unidad está en dos bandos, ¿verdad? El del señor Pisa y el del señor, el doctorcito que logró, no sé si 2 diputados. Sí, 3. Hernández. Exacto, doctor Hernández, ¿verdad? Pero recordemos que en el fondo está todo esto. Hay un sistema político que dejó de tener la confianza ciudadana. Hay un sistema político que no viene resolviendo los problemas de la desigualdad. Hay un sistema político que lo ha rebasado la violencia criminal, ¿verdad? La violencia en todas sus manifestaciones. Hay un sistema político que no le está dando empleo al 40% de su población juvenil. Albino, ¿y usted cree que la gran cantidad de gente que salió a votar, que dicen que, bueno, se redujo un poco incluso el abstencionismo y no se esperaba tanta gente en votación, cree que con Carlos Alvarado eso cambiaría? Yo pienso que ese voto grueso de Carlos Alvarado no fue esperanzado en un cambio radical. Fue por un tema de derechos humanos. Un tema de derechos humanos y un tema religioso. Hablemoslo claro. Hablemoslo claro. En el movimiento don Fabricio se metieron con la negrita. Sí, sí. Sí, así. Y meterse con la negrita es cosa seria. Es cosa seria, ¿verdad? Porque Pero, eso es un valor religioso, espiritual, claro, sociocultural, idiosincrático de nosotros y los ticos. Pero, que nada más ve la romería. Claro, pero quitémosle ese velo a esa corona. Sí. ¿Qué es lo que en el fondo realmente puede hacer Carlos Alvarado aquí para adelante? Es que si don Carlos Alvarado no decide acercarse a los sectores sociales, productivos, empresariales que resisten quedarse por fuera del crecimiento económico, don Carlos va a terminar con un gobierno muy aislado del resto de la ciudadanía. Claro. O sostenido por una gran parte del capital. Él tiene que entender, don Carlos tiene que entender, en criterio respetuoso, ¿verdad? Uno no está en los zapatos de él y es muy bonito venir a decir qué es lo que debe hacer, ¿verdad? Uno no está ahí. Pero don Carlos debe entender que hay una clase media que se resiste a dejar de serlo, para empezar, ¿verdad? Hay un gran sector de la población que no quiere seguir sufriendo en la pobreza, ¿verdad? ¿Ah? Y para corregir eso, usted tiene que entrarle a la raíz del problema, y es cómo se están repartiendo los beneficios del crecimiento económico. Y este proyecto 20.580 no ayuda en esa dirección. Claro, ese es el mensaje que el sector sindical le va a dar a don Carlos Sí, en su ingreso. sí, O sea, sí. vea lo que está pasando. Sí, mañana jueves precisamente, a las 6 de la tarde, el colectivo sindical Patria Justa, que nosotros representamos, tiene una reunión con él. Él nos recibe a las 6 de la tarde, mañana jueves. Y van a ir a exponerle este tema. Eso es lo que le vamos a ir a decir en esencia. No vamos a ir a decirle, deja su y póngame enganito. No.
esta es la expectativa que creó su movimiento, don Carlos. Me imagino que de repente le va a decir a alguno que se va a querer un puesto político, alguno del sector sindical, aunque ellos llevan, ¿verdad?, un vicepresidente del sector sindical. Sí, el segundo vicepresidente de la República es un distinguido miembro del gremio magisterial, líder sindical en ese gremio, don Marvin Rodríguez. Marvin Rodríguez. Don Marvin Rodríguez, pero yo no creo que nadie más esté interesado en puestos, ¿verdad? En puestos. Él dijo, sí, borrón y cuenta nueva, él nos dijo. Entonces nosotros vamos a ir a recordarle el borrón y cuenta nueva, una serie de jerarcas que nosotros creemos no deberían quedarse. ¿Van a hacer esa recomendación? Sí, claro. ¿Y cuáles serían? Bueno, nosotros vamos a decir abiertamente que no debería dejar a la cúpula del ICE, por ejemplo. Don Carlos Obregón y su grupo. ¿Lo ven cómo? Han conflictuado mucho el mundo laboral del ICE, internamente. Le hemos dicho que no debería seguir el señor ministro de Justicia, el señor Feoli. Bueno, ya él dijo que no lo iba a dejar, pero nosotros se lo queremos reforzar. Claro. Nosotros consideramos que toda la cúpula de la fuerza pública debería irse. Muy conflictiva también. Muy conflictiva, pero también ahí están los resultados, ¿verdad? De una criminalidad en ascenso, y tiene lo que se llama a la tropa molesta con la autoridad. Ah, incluso el ministro. Sí, claro, claro. Sí, nosotros creemos que ahí ha habido, aparte que el señor ministro, pues todo lo que usted quiere es una persona honesta y todo eso, nadie le cuestiona nada, pero uno siente que el manejo del mundo laboral de la fuerza pública no fue el más adecuado. Le podría decir también que nosotros pensamos que eso que pasó en el CINAR debería revisarse, ¿verdad? Que se prohibiera la misa, que se prohibiera el rosario, que son cosas que hieren la sensibilidad de la gente, ¿verdad? Y nosotros tenemos que, si bien estamos de acuerdo en el Estado laico, hasta el Papa Francisco está de acuerdo en el Estado laico. La Iglesia Católica igual. La Iglesia Católica igual. La religiosidad es una cuestión también cultural que usted no puede de la noche a la mañana borrar. Claro. Entonces, ¿Y en la cúpula económica de este país? No, la cúpula económica ya la puso, ya ahí no hay nada que hacer. Vamos a ver si nos escucha y le decimos, don Carlos, ¿por qué no equilibra un poquito? ¿A quién en la cartera de trabajo y seguridad social? ¿A quién en la caja del seguro social? ¿A quién en el AIA? ¿Verdad? O sea que ahí no se llevan nombres. De todos ustedes, digamos, de todos los puestos de gobierno, ¿sí están de acuerdo con la continuidad de algunos o no? En realidad es delicado que nosotros digamos eso, ¿verdad? Es delicado. Sí tenemos claro quién no debería seguir, ¿verdad? Él verá, no somos quien para darle. Sí, es una recomendación. Una recomendación respetuosa, por lo menos ni siquiera una recomendación, mire, con fulanito ha pasado esto. Sí. Nosotros consideramos que usted pues, debería considerarlo, dejarlo ir. ¿verdad? Sí, para evitar, digamos, algún nivel de complicación. ¿Ven a alguien como ministro de la presidencia, que es el negociador político, ustedes? Bueno, nosotros de una vez se lo digo claramente, me parece que si don Otón Solís se convierte en ministro de la presidencia o don Otón Solís se convierte en ministro de Hacienda, conflicto por todo lado, es lo que yo veo. Ustedes no ven a Otón Solís más bien fuera del gobierno, pero pareciera como que va a ser uno de los principales habladores del oído de Carlos Alvarado. Yo me imagino que don Otón va a cobrar el sombrero que le puso a don Carlos en campaña, ¿verdad? Que se lo quitó él y se lo puso a don Carlos. No sé si se puede decir algún comentario de qué puesto podría ocupar Otón. No se han dicho. No, nada. Uno lo ve en esas dos carteras, ¿verdad? O en el Banco Central, tal vez. No. O en el Banco Central, tal vez. Sí, no lo había pensado. Puede ser en el Banco Central. Así es. Otón es un tipo conflictivo. Don Otón es un tipo, para mí es un hombre de principios. Lo que pasa es que a veces creo que defiende sus tesis de manera muy confrontativa y hace generalizaciones odiosas que hieren la sensibilidad de mucha gente honesta en el sector. Ahora, ¿cómo ve que PISA está pidiendo un 30% de puestos para sus partidarios? Bueno, seguramente la medición que él hizo, los votos que le dio a don Carlos, ¿verdad? No tengo ni la menor idea de por quién está abogando, ¿verdad? No conozco eso. ¿Y lo ve a él en relaciones exteriores? Es probable que se vea en relaciones exteriores. De todas formas, nuestros ministros de relaciones exteriores son muy conservadores. Claro. ¿Verdad? No promueven una política exterior costarricense agresiva, de amplia base, ¿verdad?
sin prejuicios ideológicos, ¿verdad? Por lo general muy atada a lo que digan los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces una nación como la costarricense, con los derechos humanos de bandera, ¿verdad? Y una nación costarricense que pues ganó cierto, tenía, digamos, corría el riesgo de perder su imagen por las elecciones, y que ahora pues se nos echa flores de que aquí derrotamos el neopentecostalismo, ¿verdad? Todo eso podría posibilitar una política económica más abierta, Claro. pero ahí no sé, ¿verdad? Mirar al sur, por ejemplo. Business is business, dicen los gringos. Si yo quiero vender en todo lado, yo voy y toco todas las puertas, ¿verdad? Sin importar la ideología de la gente, ¿verdad? Bueno, Albino, cerramos aquí, ¿verdad?, el programa. Le agradezco mucho habernos recibido y que nos explicara un poquito cuál es la preocupación de ustedes como sindicato sobre estas reformas que el gobierno plantea para mejorar, según ellos, la recaudación de impuestos, de recursos. Pero ya vemos que el tema es más preocupante y va más allá. El tema es más preocupante, y de verdad yo le agradezco muchísimo a sus oyentes, ¿verdad?, que nos hayan dado, televidentes, que nos hayan dado esta oportunidad de oro. Quiero decirles que los movimientos sindicales, por lo menos los que nosotros representamos, hemos estudiado el tema. Nos hemos preparado bastante y estamos conscientes del problema del déficit fiscal. Lo que nosotros no queremos es que se aplique aquel refrán que el hilo se revienta por la parte más delgada. Por la parte más delgada, muy bien. Entonces, a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana en otro programa más de Tertulia de Noche. Que la pase bien.